Hola niños, ¿cómo están? Vamos a continuar con nuestro repaso. Hoy es nuestro cuarto tema de repaso. El tema que nos toca es la adición y la sustracción de fracciones, ¿sí? Entonces, antes de empezar, solo quería recordarles, recuérdense que cuando nosotros trabajamos adición y sustracción de fracciones, va a depender del tipo de fracciones que estemos trabajando. Por ejemplo, si nosotros trabajamos una adición o una sustracción de fracciones homogéneas, se va a resolver diferente que si nosotros trabajamos una adición y sustracción de fracciones heterogéneas. Para recordarles, las fracciones homogéneas son aquellas que tienen el denominador exactamente igual. Entonces, cuando yo hablo de una adición o de una sustracción de fracciones homogéneas, me refiero a una suma y una resta, o una resta, perdón, de fracciones que tengan exactamente el mismo denominador, ¿sí? Entonces, vamos a hacer ejemplos de cada uno de los tipos de adición y sustracción de fracciones para que ustedes recuerden bien, ¿sí? Entonces, recuerden que cuando nosotros operamos fracciones homogéneas, ¿sí? Ya les expliqué, las fracciones homogéneas son aquellas que tienen el denominador igual, ¿sí? Si se dan cuenta, en la primera los denominadores son iguales, tienen 5 las dos fracciones. Y en el segundo ejercicio, los denominadores también son iguales, tienen 4, ¿sí? Entonces, cuando nosotros realicemos una suma o una resta de fracciones homogéneas, o sea que tengan el mismo denominador, yo les expliqué que es lo más sencillo del mundo, pues solo hay que copiar el mismo denominador en la respuesta. Por ejemplo, aquí el denominador es 5, entonces en la respuesta también se copia el denominador 5, ¿sí? Y los que se suman o se restan van a ser los numeradores. En este caso, como es una suma, vamos a sumar los numeradores. Entonces sería 2 más 4 me da 6 como resultado, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, lo que estoy haciendo aquí es sumar los numeradores únicamente y copiar el denominador, porque como el denominador es el mismo en las dos fracciones que me están dando, entonces en la respuesta también tiene que ser el mismo denominador el que yo utilice, ¿sí? Entonces para realizar una suma o una resta de fracciones homogéneas, solo hay que copiar el denominador en la respuesta y sumar o restar dependiendo del signo los numeradores, ¿sí? Que fue lo que yo hice aquí, sumé los numeradores porque tengo una suma. En este otro caso de aquí abajo, hacemos lo mismo, solo que en lugar de sumar los numeradores vamos a restar porque es una resta. Entonces, como son fracciones homogéneas, tienen el mismo denominador, se copia el denominador en la respuesta y se restan, en este caso se restan los numeradores. 3 menos 2 me da 1, ¿sí? Entonces ahí yo ya resolví esas dos operaciones de fracciones homogéneas. Vamos a hacer otros dos ejemplos. Si a mí me colocan 12 octavos menos 5 octavos, ¿sí? Y si a mí me colocan 11 tercios más 15 tercios, ¿sí? Entonces, como son fracciones homogéneas, ¿sí? Tienen el mismo denominador, solo se copia el denominador en la parte de la respuesta y se operan los numeradores dependiendo del signo que tengamos aquí. Como aquí es una resta, entonces sería 12 menos 5. Eso me va a dar como resultado 7, ¿sí? En este caso de abajo es una suma. Entonces igualmente, como son fracciones homogéneas, solo se copia el denominador y se suman, ahora vamos a sumar porque es una suma, los numeradores. 11 más 15 me da 26. Y ahí ya tengo yo realizadas mis operaciones con fracciones homogéneas. Entonces, recuerden, así se realiza la suma y la resta de fracciones homogéneas, ¿sí? Que son las que tienen el mismo denominador. Ahorita a continuación vamos a ver cómo se realiza la suma y la resta de fracciones con fracciones heterogéneas, ¿sí? Entonces, para que no se me vayan a equivocar, les voy a colocar aquí que estas son fracciones homogéneas, ¿sí? Así es como nosotros resolvemos las sumas y restas de fracciones homogéneas, que son las que tienen igual denominador, ¿sí?
igual denominador. Ahora vamos a ver cómo resolver cuando tienen diferente denominador. Ahora vamos a ver cómo adicionar o sustraer fracciones heterogéneas, ¿sí? ¿Cómo vamos a sumar o restar las fracciones heterogéneas? No podemos usar el mismo procedimiento que con las fracciones homogéneas. ¿Por qué? Porque las fracciones heterogéneas no tienen el mismo denominador. Entonces no solo se puede copiar el denominador, porque ¿cuál de los dos copiaría? ¿Verdad? Porque son distintos. Entonces lo que tenemos que hacer cuando nos den una suma o una resta de fracciones heterogéneas es que vamos a tomar la primera fracción, la vamos a colocar aquí abajito, ¿sí? 5 cuartos, ¿sí? Esa es la primera fracción. Y vamos a multiplicar el numerador y el denominador, numerador y denominador de esa fracción por el denominador de la segunda, ¿sí? Para que me entiendan, la primera fracción la voy a colocar de azul. Y la segunda fracción la voy a colocar de verde. Vaya, entonces, ustedes van a saber que la primera es la azul y la segunda es la verde. Entonces, vamos a tomar la primera fracción, o sea, la azul, y la vamos a multiplicar por el denominador de la segunda, o sea, el denominador de la fracción verde. En este caso sería 2. Tenemos que multiplicar tanto el numerador como el denominador. Entonces repaso. Tomo la primera fracción, la copio y la pego aquí abajo. Y voy a multiplicar el numerador y el denominador de esa fracción por el denominador de la segunda, que en este caso el denominador de la segunda es 2. Entonces vamos a multiplicar 5 por 2 y 4 por 2. Eso me va a dar 5 por 2, 10. Y 4 por 2 me da 8. ¿Sí? Entonces, esta fracción 5 cuartos ya la transformé en 10 octavos. ¿Sí? Entonces ya nosotros podemos decir que 5 cuartos se transformó en 10 octavos. Ya nosotros ahora quitamos esto que hicimos aquí, este procedimiento. Ahí está. Y ya transformamos nuestra fracción 5 cuartos en 10 octavos. Ahora bajamos el signo más. Y ahora también tenemos que transformar nuestra segunda fracción. ¿Sí? Entonces, hacemos lo mismo. Copiamos esta fracción y la pegamos aquí. 3 medios. ¿Sí? Ahora, la segunda fracción la van a multiplicar por el denominador de la primera. Es decir, que van a multiplicar 3 por 4 y 2 por 4. ¿Sí? Entonces vamos a colocarlo aquí. 3 por 4 y 2 por 4. ¿Sí? 3 por 4 me da 12 y 2 por 4 me da 8. Entonces ya transformé la fracción 3 medios en 12 octavos. ¿Por qué hago esto? Porque si se dan cuenta, este procedimiento lo que me ayuda es a convertir estas dos fracciones en fracciones homogéneas. ¿Sí? Ahora ya tienen el mismo denominador, ¿se dan cuenta? Entonces, una vez que ya tengamos el mismo denominador, ya podemos sumar como sumábamos anteriormente. ¿Cómo sumábamos las fracciones que tenían denominadores iguales? Pues copiábamos el denominador y se operaban los numeradores dependiendo del signo, ¿verdad? Entonces, en este caso, como es una suma, sería 10 más 12, 22 octavos. Entonces, yo ya pude operar aquí mi fracción 5 cuartos más 3 medios. Y lo único que tuve que hacer fue convertir esta fracción y esta fracción en fracciones homogéneas, es decir, en fracciones que tuvieran el mismo denominador. Ya que tienen el mismo denominador, ya podemos sumar, como les expliqué, con las fracciones homogéneas. Ahora aquí nos quedó 22 octavos. Esta respuesta ya está correcta, pero nosotros podemos simplificar, ¿sí? Hacer más pequeña la fracción. ¿Cuál es la mitad de 22? Es 11. ¿Cuál es la mitad de 8? Es 4, ¿sí? ¿Por qué la simplifiqué? Porque ambos números se pueden dividir dentro de 2. Pero 11 cuartos ya no se puede simplificar. Entonces mi respuesta sería 22 octavos. Y simplificada me quedaría como 11 cuartos.
Entonces ya colocan aquí. 22 octavos es la respuesta. Y también simplificada es 11 cuartos, ¿sí? Ya tenemos entonces, niños, la respuesta a la suma de 5 cuartos más 3 medios, ¿sí? Si se dan cuenta, el procedimiento para realizar sumas o restas de fracciones heterogéneas es un poco más largo, pero a la larga se realiza al final lo mismo que hacíamos con las fracciones homogéneas. Se suman igual. Ya cuando las hemos convertido en fracciones homogéneas, ya sumamos exactamente igual a como lo hacíamos con las fracciones homogéneas, ¿sí? Ahora vamos a ver otro ejemplo más. Ahora tenemos una resta, pero la suma y la resta vamos a utilizar el mismo procedimiento. Lo único que va a cambiar es que en lugar de sumar las fracciones, las vamos a restar. Pero como son fracciones heterogéneas, primero las tenemos que convertir en fracciones homogéneas, así como hicimos anteriormente. Entonces, si ustedes se recuerdan, la primera fracción la vamos a rellenar o la vamos a circular o la vamos a repasar de azul y la segunda la vamos a colocar en verde, ¿sí? Para que ustedes entiendan mejor. Entonces, para poderlas convertir en fracciones homogéneas, vamos a tomar la primera fracción, que sería la azul, que es 13 quintos, ¿sí? Y la primera fracción la vamos a multiplicar por el denominador de la segunda. ¿Cuál es el denominador de la segunda fracción? La primera fracción es 13 quintos. El denominador de la segunda fracción es 10. Entonces tenemos que multiplicar el numerador por 10 y el denominador por 10, que sería 13 por 10 y 5 por 10. ¿Sí? Ahora multipliquemos. 13 por 10 me va a dar 130. Y 5 por 10 me va a dar 50. Por lo que yo aquí ya encontré mi nueva fracción. Ya convertí 13 quintos en 130 cincuentavos. ¿Sí? 130 cincuentavos. Ya convertimos nuestra primera fracción. Ahora nos toca convertir la segunda fracción. ¿Cómo vamos a convertir la segunda fracción? Hacemos lo mismo, solo que ahora vamos a tomar la segunda fracción, que es 12 décimos, y vamos a multiplicar 12 décimos por el denominador de la primera fracción. Entonces, mi segunda fracción por el denominador de la primera, ¿sí? Entonces, ¿qué sería? 12 por 5 y 10 por 5, porque este es el denominador de la primera, ¿verdad? Entonces, lo vamos a indicar aquí. 12 por 5 y 10 por 5. Multipliquemos. 12 por 5 me da 60. Y 10 por 5 me da 50. Entonces ya convertí mi fracción 12 décimos y me va a quedar como 60 cincuentavos. El objetivo de hacer este procedimiento que yo hice aquí, recuerden, es convertir mis dos fracciones originales en dos fracciones homogéneas. O sea, que tengan el mismo denominador para yo poderlas operar, ¿sí? Ese es el objetivo del procedimiento que yo hago. Entonces recuérdense. Primer paso, tomar la primera fracción y multiplicarla por el denominador de la segunda, que fue lo que hicimos aquí. Ya nos quedó convertida la primera fracción. Se copia el signo que tengamos y luego tomamos la segunda fracción y la segunda fracción la multiplicamos por el denominador de la primera, que sería 12 por 5 y 10 por 5, que es lo que yo hice aquí. Ahora aquí ya me quedó convertida la segunda fracción. Ya las dos son fracciones homogéneas. Como ahora ya son fracciones homogéneas, ya las puedo operar. Ya tengo el mismo denominador, entonces ya solo copio el denominador en la respuesta y opero los numeradores. ¿Cómo es 130 menos 60? ¿Cuánto me queda? Me va a quedar 70. ¿Sí? Me queda 70 cincuentavos. Pero esa es mi respuesta. Pero yo puedo simplificar, ¿sí? ¿Por qué? Porque 70 se puede dividir dentro de 2 y 50 también se puede dividir dentro de 2. 70 dividido 2 me da 35 y 50 dividido 2 me da 25. Pero eso no es todo. Todavía puedo simplificar más. ¿Por qué? Porque 35 se puede dividir dentro de 5
Y 25 se puede dividir dentro de 5 también. Recuerden que solo podemos simplificar si el numerador y el denominador se pueden dividir por el mismo número. Siempre dividido por el mismo número. Entonces 35 dividido 5, 7. Y 25 dividido 5, 5. Ahora sí. Entonces colocamos aquí arriba la respuesta. ¿Cuánto era 13 quintos menos 12 décimos entonces? Era 70 cincuentavos. ¿Sí? Pero 70 cincuentavos se podía simplificar a 35 veinticincoavos y 35 veinticincoavos todavía se podía simplificar a 7 quintos. Entonces ahí ya está nuestra respuesta de la resta 13 quintos menos 12 décimos.